Muy buenas, gente. Como ya sabéis, llevo más de 2 años viviendo en furgoneta y ahora llevo pues lo que es un mes más o menos viviendo en autocaravana. Entonces me apetecía hacer esta comparación de mis conclusiones un poco y los puntos que yo veo más importantes y que más os pueden interesar entre las diferencias de una furgoneta y una autocaravana, pues por si os da la venada o tenéis la intención de comprar, ya sea para viajar, para vivir. Entonces, en el día de hoy os quiero explicar un poco los puntos que yo veo más importantes, los que más os puedan interesar, pues ya sea si queréis viajar o queréis vivir a tiempo completo en una autocaravana o en una furgoneta, para que podáis sacar vuestras propias conclusiones y decidir qué es lo que más congenia con lo que queréis hacer. Por cierto, acabo de grabar este vídeo entero y me he dado cuenta de que no estaba grabando el audio. O sea, tremendo retraso, por favor. Pero bueno, lo bueno de esto es que ya lo voy a soltar todo con carrerilla, así que vamos allá. Básicamente os voy a exponer lo que son 10 puntos, los 10 puntos que yo veo como más relevantes que yo he valorado a la hora de pues estar viviendo en una o estar viviendo en la otra. Así que son los que os voy a exponer y así ya que vosotros podáis decidir. Entonces, el primer punto de todos, que para mí es uno de los más importantes y que seguro que a todos os interesa, porque al final yo creo que aquí no hay ni uno que no mire la pela, sería el tema del consumo. Que al final, pues una autocaravana no deja de ser mucho más tosco. También, si hablamos del diseño en cuanto a aerodinámica, muchas autocaravanas suelen tener lo que es una capuchina, entonces ahí se crea pues como un huevillo así y luego esto hace que tenga como aquí una U. Entonces cuando pega el viento eso no deja de ser como algo que te frena, obviamente. Así lo veréis mejor. Así lo veréis mejor. Entonces pues eso va a hacer que tengáis que consumir más gasoil para mover el mismo peso, porque la fuerza que os van a hacer en contra va a ser mayor, o sea, física pura. Luego además también en cuanto a tamaño es más grande, entonces, o sea, básicamente el diseño es mucho más tosco y eso va a hacer que gastéis más combustible siempre. Luego también pues podéis tener una furgoneta de no sé cuántos caballos y que consuma muchísimo, pero a lo que voy es, por regla general, una furgoneta y una autocaravana que sean similares, la autocaravana siempre va a consumir más, pues porque normalmente va a tener más peso, la aerodinámica es peor y además el habitáculo, lo que es el cuadrado, siempre es más grande. En el segundo punto os quería hablar un poco de la habitabilidad, que yo creo que es el punto estrella y donde gana de goleada la autocaravana. Una furgoneta no deja de ser más pequeñita, al final, bueno, las típicas de carga, o sea, el chasis y luego pues ya directamente, pues ya toda la parte del habitáculo. La cosa es que en una autocaravana cogen ese mismo chasis y le meten un módulo de habitabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hacen, por cada lado le dan pues esto de grosor extra. Luego también hacia atrás muchas veces suelen ser más largas, aunque hay de todo, pero lo típico es ver autocaravanas que sean más largas. En resumidas cuentas, pues el tener más tamaño pues en el punto anterior sí que hacía que el consumo fuera mayor. Al mismo tiempo, pues el tener más espacio también puede ayudar a que tengas una cama fija. Por ejemplo, nosotros en la furgoneta tenemos una cama que la tenemos que hacer y deshacer cada día, que sinceramente yo ya estoy hecho a ello. Pero al principio a mí se me hacía una petardada eso impresionante. Pero luego al final, pues poquito a poco te haces, pero sí que, claro, vuelves a la normalidad de que tu cama está ahí fija y cuando quieras te tumbas. Y además que es como, pues, que es una familiar lo que llevamos en la capuchina de la autoca que estamos ahora. O sea, vamos, eso es maravilloso. Y luego pues la cocina es más grande, o sea, vamos, al final tienes mucho más espacio, por lo tanto vas a vivir muchísimo más cómodo. O sea, yo lo veo como llevarte tu casa, todo lo básico, bueno, todo lo básico, todos los lujos que tienes en tu casa, llevártelos, porque al final llevas gas, llevas baño, llevas ducha, llevas agua caliente, cosas que pues nosotros no tenemos en nuestra furgoneta. Que ojalá, la verdad. Así que aquí sinceramente gana por goleada la autocaravana. Pero tal y como os digo, el tamaño, pues al igual que en el primer punto, pues hacía que la aerodinámica fuera peor, también tiene más pegas. Y pues uno de ellos que yo veo es el tema del aparcamiento. Sobre todo yo creo que al final en invierno pues no hay ningún problema, puedes aparcar donde quieras porque no hay nadie. Pero luego en verano es como que abren las puertas y sale ahí todo el rebaño a saco. Y además ahora como el tema camper está en auge absoluto, pues hay muchísimas furgonetas, están haciendo que
capen mucho más la libertad de dónde acampar, de dónde aparcar, y esto está haciendo pues que para que sean furgonetas largas y altas pues sea cada vez más complicado. Y ya una autocaravana que es todavía más ancha y normalmente todavía más cantosa porque se nota desde fuera que es una autocaravana, pues yo creo que para aparcar lo complica mucho, y en mi opinión va a haber temporadas en las cuales es muy posible que si vas en autocaravana tengas que mirar algún camping o algo así, porque estoy seguro de que va a haber sitios en los cuales va a ser absolutamente imposible que encuentres dónde aparcar. Relacionado con esto, también empalmo el siguiente punto, que es la facilidad de conducción o la maniobrabilidad, por ejemplo, al aparcar. Al aparcar, muchas veces, a mí me ha pasado, por ejemplo, con la autocaravana, que tiene 1 metro más de lo que tiene la furgoneta. Entonces, cuando tú quieres salir de un aparcamiento, en este caso estaban en batería unos cuantos aparcamientos y aquí más en batería. A la hora de salir, me aparcaron uno a un lado, otro a otro lado y otro enfrente. Era totalmente imposible salir porque ese metro se nota muchísimo. Hace que toda esa maniobrabilidad que tienes con una furgoneta dentro de 1 metro, que al final es esto de distancia, o bueno, un poco más quizás, al final puedes ir hasta aquí, puedes volver hacia atrás, pues pierdes toda esa distancia y en mi opinión complica bastante el tema de, pues sí, a la hora de maniobrar. Y no hablemos ya pues de otros ámbitos que no sean solo aparcar, como es el meterte pues por caminos secundarios, caminos de gravilla, o incluso yo he notado metiéndome por caminos que tenían la tierra era hierba directamente. Al final se nota que, claro, tú tienes las 2 ruedas y detrás tienes como... No entra ni en cámara, o sea, tienes esto que es espacio que queda por detrás de la última rueda. Entonces yo creo que esto hace que a la hora de agarrar al suelo las ruedas también sea pues más complicado, y cuando te metes por terrenos así que en principio yo con mi furgoneta diría va, sin problema, ahí yo notaba como que le costaba mucho más empezar a andar a la autocaravana. Al final no deja de ser, pues eso, lo que os he comentado antes, muchísimo más peso, muchísimo más tosquedad para lo que es la misma furgoneta, como quien dice, para la misma estructura, la misma base, vamos. Entonces, si queréis meteros por pistas, queréis llegar a sitios en los cuales no hay mucha gente, básicamente buscáis un poquito de aventura, en mi opinión, bastante complicado con una autocaravana, la verdad, porque yo me metí por algún camino y me tuve que dar la vuelta porque decía, o sea, es que no paso. De hecho, esto me pasó en el Pirineo, que me quería meter así a hacer... Era como una horquilla y literal, o sea, que no podía girar la autocaravana porque era una horquilla tan cerrada que no daba. Al final, pues como un autobús que se tiene que abrir muchísimo para coger algunas curvas, y hay sitios que son tales las horquillas, pues que, o sea, directamente no entra. O sea, tú coges la horquilla y la furgo se quedaría así, entonces no es viable, literalmente. Otra de las cosas más importantes que seguro os interesan a todos es el tema del precio. Al final, una furgoneta, en mi opinión, siempre va a ser más factible el comprarla, porque una autocaravana pues podéis encontrar por 8.000, 9.000, si os vais a autocaravanas del 90, del 92, incluso con 50.000 kilómetros seguro que las encontráis. Pero claro, te tienes que ir a autocaravanas de hace 1000 años, y por ejemplo yo la ambulancia pagué 9.200 y es una furgoneta del 2011 que la compré hace 2 años, entonces tenía 10 años en ese momento y pagué 9.200. Luego hay que camperizarla, obviamente, entonces ahí hay dinero extra. Pero a lo que voy es que podéis conseguir una camper por muchísimo menor dinero. O sea, por ejemplo, la autocaravana en la cual estamos viajando ahora, esa costó algo más de 20.000 euros. Y es una furgoneta bastante más vieja. Bueno, es una autocaravana bastante más vieja que nuestra furgoneta. Entonces, yo ahí sí que veo que a la hora de comprar una furgoneta hay más mercado. Y eso hace que, bueno, y aparte que tiene sentido, porque es que en uno tienes todos los lujos del mundo y una furgoneta al final muchas veces la compras de carga y luego tú la moldas y la conviertes en camper. Y aprovechando con esto, yo también diría que, o sea, hay más mercado, y aparte tú cuando compras una autocaravana es como el módulo de habitabilidad es ese, ya está, este es tu paquete, esto es lo que te llevas a casa. Tú cuando compras una camper, a no ser que sea una California, una de estas que ya vienen hechas de serie,
suelen ser, bueno, las haces tú mismo. Y en el caso de que no quieras hacerla, tienes un mercado de segunda mano de gente que ha construido su propia autocaravana, su propia furgoneta, camper, y eso hace que tengas un mercado mucho más amplio con diferentes distribuciones y que sea más fácil que encuentres algo a tu medida, incluso si no quieres hacerlo por ti mismo, porque es que va a haber miles diferentes. O sea, tú furgo que abres en Wallapop, furgo que es diferente si la han hecho ellos mismos. Y es decir, las autocaravanas solo se usan pues para que la gente viaje en ellas y duerma. Pero en cambio una furgoneta pues la usan electricistas, panaderos, repartidores, vamos, todo Cristo que quiera transportar algo de un punto A a un punto B, pues las utilizan. Eso quiere decir que si tú tienes una furgoneta y por dentro pues la pones como para vivir en ella y por fuera la dejas estándar, eso va a hacer que tú cuando aparques en la calle de una ciudad ni siquiera se note que eso esté camperizado, y eso te da el plus de que puedes meterte a dormir en sitios donde una autocaravana jamás podría, porque si te ven directamente te van a multar. Además, aparte de eso, otro plus que yo le veo es que a la hora de que te roben, yo creo que es mucho más suculento y llama más la atención una autocaravana, porque es como cuando ves una casa. Al final tú si ves una mansión con 4 pisos, con un terreno del copón, pues ¿qué vas a robar? Ahí o en una chabola que está en el monte y que está hecha con madera mustia. Pues obviamente vas a ir a robar a la casa que es gigante, porque va a dar más coba a que haya pues una tele del copón, a que tengan, no sé, el retrete de oro, tanto no, pero bueno, ya me entendéis a lo que voy, que al final es más probable que haya cosas más valiosas en esa casa, ya que por fuera pues está más cuidada y es más valiosa. Entonces yo, teniendo en cuenta que yo vivo de redes sociales ahora mismo, gracias a Dios, gracias a todos vosotros también, pues yo prefiero que pase desapercibido y pues así, pues que básicamente cuando vean mi furgoneta ni siquiera se planteen, pues tendrá un dron, pues tendrá una cámara, y que no me choricen porque vamos justitos de dinero. Y bueno, ya para acabar os quería exponer un poco mi conclusión. Al final no ha sido mucho tiempo en autocaravana, pero creo que en un mes te da tiempo suficiente a ver cómo es vivir en ella, qué es lo mejor, qué es lo peor. Y en mi opinión, en cuanto a comodidad, tal y como os he dicho antes, o sea, reina absoluta, o sea, se vive muy bien en la autocaravana. De hecho, estoy seguro que en cuanto me mueva otra vez a la furgoneta, voy a echar de menos estar en la autocaravana, o sea, de 100%, es imposible que no, porque es que se duerme demasiado bien. Y luego también, al tener una nevera, que es el doble de la que tenemos nosotros en la furgoneta, una cocina que es enorme, un fregadero que podéis ahí limpiar todo lo que tú quieras. O sea, vamos, hace que sea mucho más cómodo, ya que nosotros tenemos todo eso en la furgoneta, pero de una manera o es más pequeño o lo tienes que desmontar y desmontar. Al final tienes que buscarte, al tener un espacio más reducido, te tienes que buscar un poco las castañas para tener todo eso de alguna manera. Pero a pesar de tener esta gran ventaja, en mi opinión, en todos los demás puntos, la furgoneta es absoluta reina, o sea, es muchísimo mejor en todo. Entonces, mis conclusiones es, depende de lo que quieras hacer, pues te puede venir mejor una autocaravana o una furgoneta. En mi caso, yo quiero hacer contenido de aventura. Estaría guapísimo meterse en nieve con una autocaravana, porque el show sería impresionante, pero, o sea, es inviable. O sea, si quieres que esto dure en el tiempo y tener una autocaravana que sobreviva más de un año, es imposible que te metas en jaleos de nieve, a no ser que esté claramente preparada para ello, que seguro que hay algunas, pero a lo que voy es estoy comparando estándares, es imposible. O sea, una furgoneta va a tener menos peso, es menos cacharro, es menos tosco y se va a desenvolver muchísimo mejor en cualquier ámbito. En cambio, la autocaravana la veo más para gente pues que le apetezca vivir cómodo, porque al final es como vivir en una casa, o sea, es que es prácticamente igual. Una vez al mes, pues que tienes que ir a rellenar agua, tienes que ir a por gas y tienes que vaciar aguas sucias, pero es que ya está, o sea, todo lo demás es como vivir en una casa igual. Entonces, para gente que no tenga problema alguno para pagar más gasolina, para pagar más en tema campings, por si necesitas, bueno, por si no encuentras dónde aparcar, etcétera, etcétera, si no existe ese problema y si no queréis meteros en berenjenales grandes y queréis estar tranquilos, una autocaravana es, vamos, perfecto para vosotros.
Entonces, señores, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo. Espero que os haya gustado mi nuevo micro, porque vamos, esto es la primera vez. O sea, yo creo que no habréis visto algo como lo de hoy, que haya un micro y todo en la mitad del campo en la vida. Así que, señores, dadle apoyo, espero que os haya gustado. Tenéis por ahí, en el vídeo anterior, os dejé el van tour, por si lo queréis ver, para que veáis pues, cómo era la autocaravana. Bueno, cómo es la autocaravana en la cual estamos viajando. Y también está por ahí el van tour de nuestra ambulancia, por si lo queréis ver también. Así que, señores, seguimos con la ruta.